Ahora sí. Sí. Ya rebobinamos y ya vamos a iniciar. Ahora sí. Buenas tardes, mis queridos hermanos. El día de hoy vamos a continuar con las lecciones que nos hablan acerca del llamado de Dios a ciertos personajes en nuestra Biblia. Hemos visto cómo ha llamado, por ejemplo, unos de tantos, a Eliseo, a Elías, y hoy toca el llamamiento a Moisés. De hecho, en esta sección de nuestra Biblia, donde Dios llama a Moisés, muchos predicadores, estudiosos de la Biblia, han resaltado la forma en que fue hecho este llamamiento. Lo han resaltado porque, pues, se vio una situación muy semejante a lo que hoy en día nosotros también experimentamos como humanos ante el llamado de nuestro Dios para servirle, para trabajar en su obra. Vamos a iniciar nuestra clase orando. Los invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Bendito seas, Señor. Te damos gracias por este momento en que vamos a gozarnos. Tenemos esa seguridad en tu palabra, porque sabemos que lo que vamos a hablar en este día va a ser solamente palabra tuya. Te pedimos que nos bendigas y que te quedes aquí junto a nosotros, Señor, para que supervises que lo que hagamos sea agradable a ti. Que no nos apartemos de lo que tú nos has mandado, Señor, y confiemos en que tus promesas siempre se cumplen. Bendito sea, Señor, y te damos gracias en todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, el objetivo de esta lección, que se titula El llamamiento de Moisés, y que está fundamentado en los versículos, vamos a decir casi todo el libro de Éxodo trata acerca de esa misión que Dios le encomendó a Moisés llevar a cabo. Está basado precisamente en el libro de Éxodo. En algunos puntos también se toca del libro de Números, pero especialmente del libro de Éxodo. Y aquí vamos a entender y que nosotros comprendamos la elección de Moisés, cómo se llevó a cabo y la misión también de él. ¿Cuál fue la actividad de servicio que Dios le encomendó a Moisés? Bien, principalmente eso, para no desviarnos mucho en otros aspectos que también cabe resaltar y que son motivo de otras lecciones acerca de cómo fue ese llamamiento a Moisés y en qué forma. Bien, recordando en la vida de Moisés, sabemos que él tuvo un nacimiento pobre. Era hijo de padres esclavos
padres esclavos, pueblo castigado por inclementes amos egipcios. Cuando él nació, se giró la orden por el faraón de que todo niño varón que naciera de los hebreos fuera ejecutado, fuera eliminado. O sea, había orden de matar a todo el varón, no a las niñas, pero a los varones sí. Entonces, su madre, preocupada, nació su hijo varón, lo tuvo retenido un tiempo corto y luego, en vista de que ya no podía hacerlo, lo coloca en una cesta, lo protege y lo suelta al río, con la esperanza de que alguna persona compasiva se hiciera cargo de él y lo protegiera. Pues circunstancialmente es la princesa, la hija del faraón, la que se percata de esa cesta y encuentra a ese niño, simpatizan y decide hacerse cargo de él. Eso a Moisés le permitió vivir con mucha comodidad. Ya resumimos así mucho de su vida. Vivió con de un hogar humilde, ahora en un hogar de muchos privilegios. Bien, pero conforme pasaba el tiempo, él sentía que no pertenecía a la realeza y se identificaba con el pueblo hebreo. Quizá su madre, que por fortuna fue la que lo amamantó sin que la princesa supiera, solamente buscándole una madre sustituta, coincidió en que era su propia mamá. Quizá le podía haber hablado algo del origen del pueblo hebreo, sin decirle que él era de ahí, para que no le fuera a perjudicar. Bien, entonces él siente que no pertenece a la realeza, y en el momento en que observa una situación en que uno de sus hermanos judíos es maltratado por un egipcio, él le ganó la ira y lo mató al que estaba maltratando al judío. Bien, se convierte en homicida, tiene temor, ve que sí hubo testigos y huye de Egipto porque Faraón da la orden de que había que matarlo. Moisés llega a tierra extraña, se dirige a la tierra de Madián y ve que es muy diferente a su antigua vida. La rehace casándose con Séfora. Y ahora él es ovejero, cuida ovejas. Antes vivía rodeado de lujos y de sirvientes, y ahora él era el siervo. El Señor se revela a Moisés y lo podemos nosotros observar en varios puntos que vamos a ir viendo. Hasta aquí quiero que sepan que todo lo que acabo de decir, muy resumido, se encuentra en el libro de Éxodo. Conforme vayamos leyendo capítulo 1, 2, 3, 4, etc. Sin embargo, para no profundizar, solamente así, someramente, hablamos acerca de la vida de Moisés hasta que Dios se le revela y en qué forma. Primero, Moisés no buscó a Dios. Moisés no buscó a Dios.
el Señor se le reveló a él. Vemos en el versículo 4 del capítulo 3 de Éxodo: viendo Jehová que él iba a ver la zarza que estaba ardiendo, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. O sea, Moisés no buscó a Dios. Dios es el que se le revela. El Señor siempre tiene un nuevo amanecer para nosotros. Porque Moisés, si recordamos, huye de Egipto. Todo lo que hizo, su vida anterior, huye, la rehace. Pero pasan 40 años. Se dice fácil, pero es un tiempo enorme. Incluso podía pensar que él ya no se acordaba de Dios. 40 años pasaron. La Biblia nos dice que a la edad de 80 años fue cuando Dios llama a Moisés. Ahí está algo muy interesante. Para Dios no hay edades. No importa que uno tenga 40, 50, 60, 70, 80 años. Cuando Dios trata al que tiene misericordia, nosotros en ese sentido no podemos decir que solamente trata al que quiere. No, es al que Dios tiene misericordia. En Romanos 9:16 leemos: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es Dios el que se acerca en este caso a Moisés, lo busca porque tiene algo para él. Ante esta revelación, ahora Moisés conoce de manera fresca, pues nunca lo había experimentado, la presencia de Dios, el llamado de Dios. Ahora sí, en ese momento, Dios a Moisés lo recibe porque tiene una misión con propósito que asignarle, y le asigna una cosa: sencillamente liberar a su pueblo. Nosotros podemos pensar que anteriormente Moisés había utilizado formas humanas. Él está golpeando, yo lo defiendo y ahora me convertí en homicida por un solo hermano que defendió. Ahora Moisés recibe la misión de liberar a un pueblo. Y encontramos ahora sí lo que muchas veces hemos resaltado. Cuando Dios llama a una persona, y lo vimos en los anteriores personajes de las lecciones pasadas, responden en forma negativa. Negativa se oye algo feíto, ¿verdad? Negativo. No, sino simplemente que no quieren aceptar de buen modo la misión que Dios les tiene encomendada. Y responden en esa forma porque no se ven como Dios nos ve, sino que nosotros nos vemos tal como humanamente somos. Y entonces empezamos a arguir muchas cosas para negarnos a aceptar esa misión. Proverbios 23:7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón
no está contigo. Dios nos conoce, sabe cómo somos cada uno, sabe cómo es la persona aquella que me está invitando cosas indebidas, etcétera. Entonces, Él nos conoce y entonces aquí encontramos, como con otros personajes que buscan rehuir y argumentan muchas excusas. Porque así hay algunas predicaciones que dicen las excusas de Moisés, otros, los pretextos de Moisés, las argucias de Moisés, todo en el sentido de que Moisés en un principio quiso hacerse a un lado. Al final nos damos cuenta que Moisés aceptó el llamado, pero ¿de qué forma? Creemos nosotros que Dios llama siempre a los mejores, a los más preparados, a los más valientes, a las más buenas personas. Pero Dios nos llama a pesar de todas nuestras debilidades. Es Satanás el que no quiere que nosotros aceptemos al Señor en nuestras vidas. El llamado es personal. Moisés, Moisés. Él nos llama en forma personal. Yo puedo invitar a un hermano, a una persona, a venir a los pies del Señor, pero al final la decisión es suya. Podemos compartirles la palabra de Dios, podemos invitarlos, pero la decisión es suya. ¿Cuánto más haremos esperar al Señor para no poner ningún pretexto? Moisés como cualquiera de nosotros, porque da la casualidad que vivimos en un mundo de muchas excusas. No, hombre, es bien bonito pasarle la pelota a otro. Y no digamos que es nuevo, es bíblico. ¿Se acuerdan? ¿Dónde estás?, le pregunta Dios al hombre. ¿Qué hiciste?, le pregunta. Y él que dice, pues la mujer que me diste fue la que. Y luego a la mujer, pues la serpiente fue la que dijo. Y cuando veíamos a un niño andar hurgando entre los botes de basura, o andar en una mala situación, pues decía que sus papás no lo atendían. Va uno a ver a su mamá y su mamá dice, pues es que mi marido pues no me da para el gasto, nada más se anda emborrachando. Y el marido, pues no, es que el patrón no me paga lo necesario. Y el patrón, pues es que Hacienda me tiene hasta el cuello. Total, no queremos aceptar cada uno de nosotros nuestra culpa. Vivimos en un mundo de excusas. Cuando queremos tener una actividad, siempre buscamos elegir a alguien. No somos capaces de decir, yo me encargo, sino que, pues vamos a escoger, miren, fulano y sutano están más preparados, son mejores, a ellos hay que. Es lo mismo que se hace tristemente hasta en la política. En la política dicen, formen una comisión para no hacer nada. Porque así pasa. Hay un problema,
Los trabajadores dicen, vamos a formar una comisión para que hablen con el patrón. Pues sí, formaron la comisión y ya se olvidaron. Entonces, vivimos en un mundo de excusas. Entonces, Moisés, como cualquiera, comienza a dar excusas para no hacer lo que el Señor le estaba mandando. Y analizando nuestras vidas, ¿verdad? Podemos nosotros reconocer que ponemos excusas para todo. Moisés dijo, ¿quién soy yo? Cuando el Señor le dice lo que quiere que haga. ¿Quién soy yo? Porque nos sentimos inferiores, nos sentimos incapaces, sin entender que no nos debemos de fijar en nosotros, sino simplemente en que Dios nos habla y nos dice, yo voy a estar contigo. Yo estaré contigo. Y luego Moisés todavía vuelve a dudar y dice, ¿y quién eres tú? Otra excusa que nos dice de la falta de intimidad y comunión que uno no tiene con el Señor. Moisés en este caso. No tiene esa intimidad con Dios. No lo conocía lo suficiente. Y nadie puede representar a alguien que no conoce. Una relación con Dios cambia nuestras vidas. Se nota. Se nota quien tiene intimidad con Dios, quien tiene comunión con Él, quien lo conoce. Se nota por cómo me habla, por cómo se dirige. Entonces, esa era otra de las excusas de Moisés. Y luego dice también, ¿y si ellos no me oyeren? Pone en duda lo que Dios le dice. Pone en duda. Y dando él una muestra de temor. Y le pide, pues, ¿cómo le haré para que ellos me oigan, me crean? Pide como muchos señales. Demuéstrame que eres tú. Y Dios lo hace solamente para darle a entender que Él estará con él, con Moisés, y que él no debe tener temor. Y le muestra señales que él va a exhibir ante Faraón. Y aún así, Moisés dice, pero es que no soy buen orador, no tengo facilidad de palabra. ¿No han escuchado eso, hermanos, alguna vez? Que alguien dice, es que yo no sé hablar, es que yo no sé esto. Son excusas que le ponemos a Dios, pero Dios le recuerda y nos recuerda a nosotros. ¿Quién es el que creó la boca de uno? ¿Quién hace al ciego que vea, al mudo que hable? Yo. Entonces, ¿cuál es el motivo de tu excusa? ¿Por qué te fijas en esa debilidad? ¿Recuerdan? Dios manifiesta su gloria en las debilidades. Él escoge al débil para hacerlo resaltar y minimizar al que se cree fuerte. O sea, Dios puede hacer todo eso. Si Él nos creó,
Él va a poner en nuestra boca lo que tenemos que decir. La cuestión es confiar, tener la seguridad de que Dios está con nosotros. ¿Qué dijo David? Este blasfemo que está hablando a Dios viene con ejército y viene bien armado y está enorme, pero yo no tengo temor. ¿Por qué? Porque yo vengo con Dios. Dios está conmigo. Y ya vimos lo que sucedió. Y nadie lo creía. Bien, Moisés vuelve a poner otra excusa que también nosotros alguna vez por ahí la hemos puesto, porque no nos vemos como Dios nos ve, sino nos vemos a nosotros mismos. Nos autosugestionamos, nos minimizamos. Había una hermana que ya no ha estado viniendo aquí con nosotros, pero no sabía leer. Yo me di cuenta después, pero conocía tantos pasajes de la Biblia que ella podía tener una plática con cualquiera y mostrarles el Evangelio de Dios y hablarles de la palabra de Dios, y no sabía leer. A veces no entiende la lógica humana cómo y por qué actúa Dios, porque lo queremos explicar con la lógica nuestra, y para Dios esa no es su lógica. Moisés dijo: no hay otro mejor que yo. Todavía se minimizaba. No hay otro mejor que yo. Es como, bueno, esto es broma, no viene en la Biblia, pero ¿qué dijo? No dijo nombre. ¿Qué dijo cuando Dios pregunta dónde están y a quién enviaré? Dice: heme aquí, envía a mi hermano. Sí, buscamos el modo siempre de sacarnos, ¿verdad? Porque acuérdense que el pasaje bíblico dice: heme aquí, envíame a mí. Bueno, Moisés decía: no hay otro mejor que yo, como para que lo mandes, dando a entender ya que él no quería ir, la mera verdad, no quería ir. Entonces, Dios pone a nuestro alcance lo que necesitamos y le dice a Moisés: va a ir contigo Aarón. Aarón sí habla bien, él va a hablar por ti, pero tú vas a ir al frente. Eso sí le recordó a Moisés: tú vas a ir al frente. ¿Verdad? Entonces, Dios pone a nuestro alrededor personas adecuadas cuando nosotros argumentamos que no somos capaces, que envíen a otro, que yo no. A veces dice uno: pues si ya sabes para qué andas buscándole tantos pies al gato, que no te hagas, ¿verdad? Ya ves, Jonás se trató de escabullir, al final tuvo que ir, porque él era el que Dios asignó. Dios le dijo: tú vas a ir. Por más que anduvo, ya ven Jonás todo lo que le pasó, pues como quiera al final tuvo que ir. Todo lo que Moisés o que lo que nosotros podamos argumentar para tratar de escabullir de la misión que Dios o del propósito que Dios tiene para nuestras vidas, a veces dicen: pues es que en realidad nos estamos haciendo solos, nos estamos haciendo tontos solos. ¿O qué? No sabemos que Dios lo conoce, Dios lo sabe. Dios sabe todo eso. Entonces, no, nada más que el Señor nos deja, permite. Pero todo lo que le podamos argumentar, el Señor ya lo conoce. Y me gusta
un versículo bíblico que dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Bástate mi gracia. Dios escoge a aquel a quien Él le tiene misericordia, a quien Él sabe que va a sacar adelante esa encomienda. Es el diablo el que no quiere, ¿verdad?, que nosotros aceptemos, y nos da un montón de excusas para poder esgrimírselos a Dios y tratar de eludir esa relación que Dios quiere tener con nosotros. Ya después vemos a Moisés junto al Señor obedeciendo, y sus hermanos fueron liberados. Aunque nosotros nos sintamos poco aptos, debemos de recordar las palabras de nuestro Dios, y Moisés lo vivió: yo estaré contigo. Camino a la tierra prometida, escucha el consejo de su suegro para poder llevar a cabo mejor la encomienda que Dios le había asignado. Porque parte de un liderazgo es cuando uno ve por las necesidades de todos. El líder ve por las necesidades. Moisés las veía, pero debió reconocer la persona capaz que era su suegro para poder influir en él y que formara grupos que le ayudaran y pudiera él cuidar también su propia salud. Cuando el Señor lleva a cabo su plan divino, no importa la situación en que nos encontremos. El líder que Él escogió para así bendecir a su comunidad, para que sea bendición para muchos. Igual que a nosotros, Dios nos llama a pesar de nuestras debilidades. Dios tiene un propósito para nosotros. Dios llama a Moisés por su nombre porque tiene un especial propósito para él. Moisés, Moisés. El llamado es personal. La salvación es personal. Nosotros podemos llevar a los pies de Jesús a muchas personas, pero la decisión que tomen es personal. Les recuerdo nada más como la decisión que tenía con Jonás era personal, no para otro. Y al final él cumplió. ¿Cuándo vamos a aceptar el llamado? ¿Cuándo vamos a dejar de dar excusas? ¿Cuándo le vamos a seguir dando largas a nuestro Dios? Tenemos muchas áreas de oportunidades en nuestro ambiente normal donde nos desarrollamos. Tenemos oportunidad nosotros en nuestra propia familia. Tenemos oportunidad en nuestro círculo de amistades. Tenemos oportunidad en nuestro ambiente laboral, en nuestro ambiente estudiantil, en nuestro vecindario. Tenemos muchas áreas de oportunidad. Dios sabe y conoce nuestros corazones. Escuchemos, estemos atentos a que ese llamado lo podamos escuchar, porque es un llamado personal. Somos expertos en dar excusas, y muchas con algunos aspectos de nuestro pasado.
Moisés también tenía un pasado, pero ahora Dios lo llama para liberar a todo el pueblo judío. Solamente le pedía renunciar a todo, olvidarse de todo y ahora sí, aceptar la encomienda, esta misión tan grande, porque por ella conocemos y es de renombre Moisés en la Biblia, en nuestras vidas y como ejemplo grande. En las primeras respuestas que nos daba Moisés, él se mira a sí mismo. Él se nota inseguro, incapaz. Pero si recordamos la historia de Moisés en Egipto, siendo el hijo de la princesa, podíamos imaginar que no tenía facilidad de palabra, que no tenía seguridad en desplazarse. Entonces, nos damos cuenta que muchas veces la seguridad humana que nosotros tenemos es por quienes nos rodean o por cuanto tenemos, materialmente hablando. Y nosotros debemos de reconocer que la compañía que siente uno que tiene y que debe ser suficiente es la del Señor. Repitiendo, yo estoy contigo, dijo el Señor. No pongamos excusas para evitar que Dios quiera usarnos. Él tiene una misión para cada uno de nosotros. Él tiene un propósito para nuestras vidas. Tú eliges, depende de ti. A pesar de la negatividad, somos nosotros instrumentos en manos del Señor para realizar alguna tarea. Los judíos en ese tiempo eran esclavos, pero no eran esclavos solamente de los egipcios, sino como parte de un desarrollo en un mundo ajeno al que Dios ya había pactado con Abraham. Génesis 15:1 y 21. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y en Génesis 17, del 1 al 27, solamente 2 versículos. He aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. 8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Ya estaba pactado. Los judíos sabían que estaban en Egipto, pero en su historia tenían que Dios les tenía prometido algo. Moisés fue el que los guió, fue el libertador. A pesar de todas las debilidades que Moisés quería argumentar para que no lo mandara, él al final fue el líder. Fue el líder que sacó al pueblo de Israel de Egipto después de 400 años de esclavitud. Los llevó a la tierra que ya Dios había pactado con su padre Abraham. Hermanos, no nos queda más que reconocer y Dios cumple sus promesas. En esa confianza debemos siempre guiarnos nosotros. Hasta aquí llegamos por hoy. Que Dios me los bendiga. Si tienen algo que comentar, lo hacemos. Alguien puede decir,
Pero Moisés no entró a la tierra prometida. Ese es tema de otra lección muy larga que nos vamos a dar cuenta por qué Dios no permitió que Moisés entrara a la tierra prometida. Alguien dirá, ¿por qué castigó a Moisés Dios de esa manera? También es motivo de otra lección, porque hay que entender la desobediencia, el hacer las cosas de mal modo, sin glorificar a Dios, también tiene consecuencias. ¿Algo, hermanos, que quieran platicar? Bien, hermanos, los invito a orar para despedir la clase. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por permitirnos conocer más de tu palabra, por permitirnos reconocer que cuando tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Nadie podrá separarnos de ti, Señor, cuando hemos puesto la mira a ti, Señor. Bendice a mis hermanos que hoy estuvieron aquí presentes, a todos aquellos que escucharon tu palabra, Señor, que haya sido de bendición también para ellos, para que nosotros reconozcamos que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros en nuestras vidas, y le rogamos pidiendo que Dios cumpla su propósito en nosotros. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que nos sigas bendiciendo ahora que nos proponemos, Señor, ir a nuestros hogares. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.